Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos hablando de la autoestima, el autoestima que debemos tener, el concepto, dice la Biblia, que tenemos que tener de nosotras mismas, ni muy alto ni muy bajo, el adecuado. Ese es un poco el concepto que vamos a estar compartiendo en este programa. Y lo vamos a hacer junto a la docente y orientadora familiar Yanina Cosime. Pero antes, saludo a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida. Muy bien, Victoria. Es un gusto compartir contigo, compartir con nuestras amigas. Y qué tema importante de la autoestima, ¿no? No solo para uno mismo, sí, que tiene que ser la correcta la autoestima, sí, pero también en el caso de cuando estamos dirigiendo, guiando o educando a otros, ¿no? Claro. O también para compartir a quienes están a nuestro alrededor. Exacto. El poder animar o por allí medir la autoestima, claro, ¿no? Ser de ayuda en ese sentido. Claro. Justamente Yanina es, como lo decíamos, es orientadora familiar, y justamente lo vamos a enfocar desde allí al concepto de autoestima, en pensando en formar autoestimas de los niños, sí, de los adolescentes, pero también en la vida, ¿no? Y por ahí hacer un proceso, porque no todos somos niños, o sea, hay gente que ya tiene su formación, y a veces también hay cosas que uno puede aprender y aplicar hacia atrás, o por lo menos cosas que hay que se pueden sanar y que se pueden reconstruir de alguna manera. Así que con Yanina Cosime va a ser la conversación en los próximos minutos. Va a hablar de cómo valorarnos, de cómo tener el concepto acertado de nosotros, siempre en base a lo que dice la Biblia. Es imposible amar lo que no conozco, sostiene ella, y bueno, sobre eso va a estar conversando con nosotros en los próximos minutos. Tu presencia, mi deleite, lámpara a mis pies, tu palabra. En angustia o en tristeza, tú eres mi fortaleza. ¿A dónde iré si solo en ti mi alma descansará? Y no quiero vivir lejos de ti, de tus brazos, no me quiero alejar. Y no me moveré, en tu presencia estaré y reposaré, porque sé que estás aquí. En los próximos minutos vamos a conversar con Yanina Cosime, profesora, estudiante de orientación familiar, referente de Padres de a Pie, agrupación que trabaja por una educación que respete los derechos fundamentales de los niños y sus familias. Así que, Yanina, un placer tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, Yanina, hoy vamos a hablar de la autoestima. Sin ánimo de equivocarme, debe ser uno de los aspectos más importantes en el ser humano. Sí, la verdad que nosotros cuando hablamos de autoestima solamente pensamos en el sentimiento de valoración propio que tienen las personas, y que uno los ve y los ve seguros en lo que hacen. Pero en realidad tiene que ver también con la prevención de la violencia, de ser victimarios o víctimas, tiene que ver con su desempeño no solamente académico, sino en su trabajo, y el lograr una vida plena, ¿no? En todas las áreas donde se desarrollan las personas. Claro. La autoestima va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Si te parece, vamos a, no sé si me puedes dar un concepto más o menos, debe ser un poco difícil definirlo, pero por ejemplo, por lo menos algunas líneas como para entender de qué estamos hablando cuando justamente hablamos de autoestima. La autoestima es el concepto que tiene uno de sí mismo, y no solamente saberse capaz de, sino estar conforme con uno mismo. Esa es la autoestima, la estima que uno tiene de sí mismo, que uno se quiera, que uno se aprecie, y empieza con el conocerse y el aceptarse. Digamos, yo no puedo amar
lo que no conozco. Entonces, bueno, es importante que nosotros nos conozcamos, nos aceptemos, cambiemos aquellas cosas que no nos gustan de nosotros, pero sin despreciarnos, y que tengamos una estima, una valoración real de quienes nosotros somos, de lo que valemos como personas por ser personas, y con nuestras ¿cómo decir? Con nuestras capacidades, nuestras virtudes específicas nuestras. Es complejo poder llevarlo a términos sencillos a la realidad, ¿no? Porque un concepto, por lo menos para mí, un concepto así vacío que queda lindo a los oídos sin uno poder comprenderlo, no me lleva a la práctica. Cuando yo me conozco y conozco cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, y me acepto como soy, empiezo a trabajar sobre eso, ahí es donde yo me quiero y tengo una saludable autoestima. No me creo, ni me considero ni menos ni más de lo que realmente soy, ni nadie, ni ninguna otra persona, ¿no? Janina, vos haces énfasis en que... ¿Claro o querés que la...? Sí, no, queda claro. Sí, igual vamos a ir concentrándote en algunos otros temas, porque bueno, es interesante el enfoque que vos haces desde el inicio, digamos, porque por ahí lo ideal sería que la autoestima se trabajara desde una forma integral y sobre todo desde la niñez. A veces llegamos a personas que tienen una autoestima muy baja, producto de que no hubo por ahí un trabajo desde muy pequeños. Vos hacés énfasis en la importancia de empezar a, de alguna manera, trabajar ese concepto capaz que de forma inconsciente, pero en el niño, ¿no? Y, digamos, la autoestima de las personas se empieza a desarrollar desde el momento en que está en el vientre de la mamá. Ajá. Y desde el momento en que nacen, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque un niño, aunque no me puede entender las palabras, sí, con la forma en que yo le hablo, el tono de voz, cómo lo trato, cómo lo toco, cómo lo cambio, se siente o no amado, respetado, cuidado. Y eso, bueno, va haciendo que se desarrolle su autoestima desde la primera infancia. Cuando un niño es tratado con cuidado, con respeto desde muy chiquitito, aunque no entienda en su cabeza, sí, uno le va haciendo de espejo de cuán valioso es, de cuán importante es, de cómo merece ser tratado su cuerpito, ¿no? Y eso lo vamos haciendo en lo cotidiano, no es algo que nos propongamos conscientemente. Aunque los papás sí deberíamos proponérnoslo conscientemente, ese modo de tratar, aún cuando no entiendan las palabras, de tratarlos con amor y con afecto y con respeto en todo momento. Y después, cuando van creciendo, ir haciéndoles saber también con las palabras cuán amados, cuán valiosos son. Los padres y los referentes, los adultos referentes, somos espejos de ese chico. Ese chico no se sabe amado, no tiene la capacidad todavía de mirarse para adentro y saberse valioso, sino que depende de la mirada del otro. Entonces, como nosotros somos ese otro que lo mira, mirarlo con amor, tratarlo con respeto, decirle cuán importante es y cuán amado es, solo por existir. Hay un autor que dice, qué bueno que tú existas, hacerle sentir esto, no importa lo que hagas, claro. Qué bueno que vos existís. Me alegra la vida solamente que existas y que estés al lado mío, independientemente de lo que hagas, ¿no? Eso es muy importante como papá. Y después, el tema de ir desafiándolos a que conozcan sus capacidades, a que vayan un poquito más allá en lo cotidiano. A veces los padres y los adultos felicitamos a los chicos cuando hacen algo extraordinario, ¿no? Digamos, es gimnasta deportivo y hace un triple salto mortal, y ahí los felicitamos. Y cuando no alcanza ese super logro, bueno, o los tratamos mal, o los cuestionamos, o no le decimos nada. Y la vida está hecha de pequeños momentos y de pequeños logros. Entonces, cuando un chico de 3 años te ayuda a poner, no sé, el pan en la mesa, decirle gracias, qué bueno que hiciste esto es importante para nosotros, qué bueno que lo lograste. O un chico de 6 logra armar su cama, aunque después vaya la madre y la tenga que arreglar, ¿no? Delante del chico, ¿no? Claro. Es decir, bueno, este pequeño logro, qué bueno. Entonces el chico se empieza a sentir competente, se empieza a sentir hábil y empieza a no solamente, digamos, la vida práctica de la casa es la que le enseña a que pueden con pequeñas cosas ir colaborando y ir animándose a más. Y el padre ese presente que lo esté desafiando. Bueno, si es un chico que no ordena las cosas por sí mismo, bueno, felicitarlo cuando por sí mismo lo consigue ordenar su cuarto, o cuando uno le pide ordenar el cuarto y logra hacerlo.
pero para que el chico tenga el logro, primero le tenemos que decir cómo se hace o qué es lo que esperamos de él, ¿no? Y no castigarlo cuando no logró lo que nosotros queríamos que lograra sin que se lo hubiésemos comunicado antes. Es en la vida cotidiana donde el chico va desarrollando su autoestima, y todos la vamos desarrollando, y el adolescente también. Entonces, bueno, yo planteo esto de hacerlo en la cotidianidad y en las pequeñas cosas, y no esperar grandes logros para felicitar a un hijo o para decirle cuán orgullosos estamos de ellos. El ejemplo que vos pones del niño tendiendo la cama está bueno, porque muestra a un padre que por ahí vos decís, bueno, no logra esa perfección, pero de todas maneras lo acepta y lo felicita por eso. Y está bueno porque a veces hay padres que esperan la perfección muchas veces, no malintencionados, pero por ahí esperan un resultado prácticamente perfecto. Y esa exigencia tampoco es buena. Muchas veces yo recuerdo un psicólogo que decía, bueno, yo cuando estudiaba prefería sacarme un 6, lo que sería acá en Uruguay, no sé cómo es en Argentina, un aceptable, digamos, como nota, y no estar apuntando a un 10. No quiere decir que el 10 está mal y debemos apuntar a eso, pero no martirizarme si no logro ese 10 y bueno, y quitarme toda la diversión y lo bueno de los logros simplemente por no llegar a la perfección. Quiero que se entienda eso, ¿no? Que a veces por ahí, por no llegar a determinado exigencia, por ahí, bueno, los hijos de alguna manera, de forma indirecta, se pueden ver un poquito castigados por eso, ¿no? No sé si me explico. Lo que pasa es que las exigencias deberían ser acordes a nuestras capacidades, y cuando se trata de niños a nivel de su desarrollo. Claro. No todos los chicos tienen la capacidad, digamos, para eso estamos los padres, ayudarlos a encontrar cuáles son esas capacidades que tienen innatas y que las puedan desarrollar, y cuáles son sus debilidades para poder fortalecerlas. Vos podés tener 2 hijos criados en la misma casa y uno tiene una gran habilidad por el arte. Entonces, de muy pequeño agarra, dibuja, tiene mucha facilidad para copiar, para pintar, para combinar colores, y no tiene a lo mejor la capacidad para lógica matemática. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a exigir un 10 al que no tiene la capacidad para lógica matemática? Y no, bueno, lo ayudaremos a que pueda fortalecerse en eso, que se pueda esmerar, que no lo vea como una carga, y a lo mejor ese chico, su nota máxima puede ser un 7, claro, un 6. Pero digamos, no hacer que abandone porque le cuesta, porque en la vida nos vamos a encontrar con muchas cosas que nos cuestan. Claro. Entonces está bueno estimular al chico a que en eso que es una debilidad de él, poder estar fortalecido. Uh-huh. Y sí exigirle, de acuerdo a su edad, a su desarrollo, a sus capacidades, en aquello que es bueno. Entonces, si vos ves un chico que tiene capacidad en el arte, decís, bueno, tiene 7, quiere aprender manualidades, acá se usan talleres de manualidades, uh-huh, o talleres de reciclaje donde los materiales se reciclan con una connotación artística o también de utilidad. Por ejemplo, tachitos que se pueden usar como macetas, pero no así nomás, sino bien trabajados. Bueno, a ese chico se le exigirá más en ese aspecto. No todos nacimos con una capacidad para lógica matemática, ni para las artes, ni para el deporte. Entonces, bueno, ayudar a nuestros hijos, lo importante es que ellos se sepan competentes y que sepan aquello que los distingue. A ver, vos podés tener un hijo que en nuestra cultura no juega al fútbol porque no le gusta. Entonces, bueno, no por eso que él entra en la preadolescencia o en la adolescencia sintiéndose menos que los demás porque no es bueno jugando al fútbol. Bueno, en la preadolescencia ayudémosle a encontrar cuál es esa capacidad innata que tiene para que la desarrolle. Sí, bueno, a ver, no estoy medio patadura para el fútbol, pero la verdad que estoy muy bueno para, no sé, las artes marciales. Uh-huh. Y que pueda encontrar él en ese espacio donde él sea competente y se sienta seguro, porque esa seguridad la va a llevar a otras áreas de la vida. Y que no abandone la pelota, que aprenda a jugar a la pelota por diversión con los amigos en la plaza, y cuando le digan, sos patadura, y sí, yo para esto soy patadura, por eso hago artes marciales. Claro. A ver, y que pueda estar contento con eso mismo, claro, también, ¿no? Esta no necesidad de ser bueno en todo o ser bueno en lo que el otro me dice. Yo soy bueno en lo que me gusta y en las capacidades que tengo con mis limitaciones. Es importante que las personas aprendamos que tenemos limitaciones. Todos las tenemos. Y no sobrecargarnos y enseñarle a nuestros hijos a sobrecargarse, como decía este psicólogo, ¿no? A llegar al 10. Bueno, a lo mejor yo no soy para un 10, pero soy para un 7, para un 8, para un 6, y soy muy bueno en esto que hago porque no seré muy bueno en lo académico, pero como psicólogo, en el campo de acción sí soy muy bueno. En la capacidad de empatía para contener a las otras personas en situaciones de crisis, y eso no se evalúa en la universidad, pero tengo que aprender a estar contento con eso. Claro.
Janina, y vos también resaltás algo que es interesante, no solo que el padre o la madre por ahí le comunica a su hijo mediante una felicitación, que está contento con eso que está haciendo o la actitud que está teniendo, sino que también se lo comente a otros. ¿Eso genera algún otro tipo de reafirmación? ¿Qué es lo que genera esa acción? Y, digamos, genera que el chico se sienta contento y realmente contento, Claro. y que realmente lo que la mamá y el papá le dicen en la intimidad es cierto, ¿no? Reconocido públicamente. Esto siempre sin exagerar o sin mentir, digamos, porque no podemos hablar de habilidades o de cualidades de cualquier persona que no existen, porque la mentira tiene patas cortas, dices, ¿no? Claro. Y el chico también en un momento se va a sentir defraudado y se va a sentir engañado cuando pueda reconocer la verdad. Pero esto de poder, no sé, en la mesa familiar, contar un logro. Sí, mirá, hoy mi niño, tu nieto, nuestro sobrino, el hijo de tu amigo, ¿no? Cuando estamos con amigos, decir, no sabés, hoy metió un gol, ¿no? Hoy atajó 3 penales y le tiraron 5, le metieron 2, pero atajó 3, claro, y era el mejor jugador de la liga. Mirá, viste que es bastante tímido, hoy nos sorprendió a todos, se animó a leer en el acto de la escuela, ¿no? Y que el chico realmente se sienta valorado en su logro, aunque a lo mejor no sea el actor del año del colegio, claro, pero bueno, para él eso es un logro y poder valorarlo. No sabe cómo dejó el cuarto, como nunca. La verdad que entras al cuarto y es un lujo. Aspiró los sillones. Cosas cotidianas, porque a veces eso, ¿no? Llegar a tu casa y encontrar que tu hijo aspiró los sillones y no se lo pediste. Decir, aspiró los sillones, gracias, no sabés el alivio que es para nosotros. Y el reconocimiento ante los demás, sin exagerar, porque también las exageraciones son malas, ¿no? Hacen de los chicos unos creídos, se dice acá, no sé cómo se dice allá. Acá parecido, sí. Atrás. Pero sí en su justa medida. Claro, justamente a eso iba, porque también del otro lado tampoco se trata de exacerbar las características o incluso por ahí, no sé, por ahí deformar un poquito o exagerar algo que está bien, pero como vos decís, tiene esa consecuencia, ¿no? De generar un carácter arrogante, digamos, que los padres pueden caer a veces en eso y es comprensible, pero cuando ya es repetido, por ahí puede ser no beneficioso para el chico, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Ni ignorar a un hijo en sus capacidades o en sus logros, pequeños o grandes que sea, ni exacerbarlos, ni exagerarlos, le hacen bien al chico. Porque las dos actitudes logran personas creídas, personas que, por un lado, unos inseguros que tienen la necesidad constantemente de llamar la atención por esto de la falta de atención en su casa, que a la vez los hace víctimas de la sociedad, víctimas de los grupos que los puedan manipular para lograr la pertenencia, porque esta falta de cariño, esta falta de consideración y de aprobación únicamente por ser quien sos. Digamos, cuando vos te sentís amado por ser quien sos y nada más, sin ninguna condición, sos una persona segura que va por la vida segura y que no vas a ser víctima fácil de la manipulación. Entonces, cuando a un chico le negamos esa atención, ese chico se hace víctima de la necesidad de la aprobación de los otros y estar haciendo siempre cosas para llamar la atención. Ahora, el chico, por otro lado, podemos lograr lo mismo dándole demasiada atención a un niño. ¿Por qué? Porque ese chico también va a estar todo el tiempo exigiendo atención por una actitud más soberbia, a lo mejor en vez de más violenta o más, porque puede generar dos cosas, una actitud violenta para llamar la atención o una actitud de sumisión y de víctima de manipulación. Entonces, es un arte esto de ser papá, de decir, bueno, darle la atención justa, el reconocimiento justo, pero sin exagerar, claro, ¿no? Porque podemos generar la personalidad de un tirano, esas que se ven las populares en las revistas, en las películas de Estados Unidos, donde van por los pasillos y la gente se tiene que abrir porque ellas se van abriendo paso, ¿no? Por esos pasillos. Tampoco es la idea, porque ninguno de ese tipo de personalidad son personalidades que sean realmente felices, que se sientan realmente plenos y que se amen y que se acepten como son, sino que están constantemente mirando afuera para recibir aprobación y para recibir halagos por su propia inseguridad. Claro. Por ejemplo, a veces está la frase, yo a veces la analizo un poco, esta frase sobre todo a las niñas, pero puede ser a los varones también, sos la más linda del mundo, sos la más linda de todas, ¿no?
o el más inteligente. Y a veces por ahí esa frase que puede ser bien intencionada puede tener un poquito de eso, ¿no? Puede generar eso de que, bueno, yo soy mejor que, no sé qué pensás vos de ese tipo de frase. Claro, al lado de quien a lo mejor no le va tan bien en matemáticas, claro, se puede sentir superiores. Pero tenemos un problema. Mañana puede aparecer otro personaje donde sea mejor, entre comillas, que en matemáticas, que tenga una habilidad en matemáticas superior y se asocie la capacidad o ser el mejor del aula en matemáticas con el valor personal. Uh-huh. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque ya no soy la mejor. Entonces ya no soy tan valiosa. Claro. Es un problema. Claro. Entonces, es decir, sos muy buena en matemáticas, sos muy buena en arte, sos muy buen jugador de fútbol. Ahora, no pasa tu valor por ahí como persona. Uh-huh. Tenemos que aprender a separar un poco, digamos, el valor como persona uh-huh. es una cosa. El valor del hijo, por más que se equivoque, por más que yo lo tenga que retar, por más que le tenga que decir hizo algo mal, y que eso me enojó, que me disgustó uh-huh. y que tenga una consecuencia, un castigo. Ahora, yo te sigo amando igual. Claro. Esto es una cosa, tu error es una cosa, tu valor como persona es otra. Y eso en estos ámbitos, como decís vos, ¿verdad? Sí, sos las más inteligentes. No, pará, sos muy inteligente. Tenemos que aprender a medir nuestras palabras. Sos muy inteligente. Sos brillante en esto. Ahora, no comparar con el otro, porque la comparación siempre es odiosa, uh-huh. ¿no? Y hoy puedo ser la más inteligente, entre comillas, del grupo, porque la inteligencia es multifacética también. Uh-huh. La mejor en matemática, y mañana viene otro chico y es mejor que yo, uh-huh. En matemáticas, o cambio de escuela, o voy a cambio al liceo, como le dicen ustedes, nosotros el secundario, uh-huh. y me encuentro con que el nivel de mis compañeros es más alto que el mío, y que yo soy menos, valgo menos, claro. Me tengo que poner en un rinconcito, callarme la boca y desaparecer. Tenemos que ser cuidadosos. Es un arte, la paternidad es un arte. No, y sin duda específicamente en este concepto de autoestima, simplemente para resumir la importancia de la autoestima como puntapié inicial en el sentido de valorarte como persona para que en el futuro vos, además de que tus padres, si tenés la posibilidad de que te cuiden, más adelante también vos saber cuidarte de otros, ¿no? Porque te vas a ver en situaciones laborales, de relaciones, de un montón de cosas que vos vas a tener que darte tu lugar en el buen sentido. Y cuán importante es la autoestima en ese caso, ¿no? La Biblia lo dice, ¿no? Tener el concepto más acercado a lo que es la persona de uno y cuánto vale uno, sin irnos a los extremos, ni creernos que somos los mejores de todos, ni tampoco que estamos allá abajo, ¿no? Mira, yo, hablando de lo que dice Dios al respecto, uh-huh. ¿no? Cuando estamos hablando de desarrollar la autoestima, cuando nos encontramos en lo personal con mujeres con una autoestima lastimada, o sin autoestima directamente, uh-huh. digamos, porque su autoestima es negativa, claro. Lo primero que les digo es que se tienen que ver como las ve Dios. Nosotros nos tenemos que ver como nos ve Dios. Yo no soy ni mejor ni peor que vos. Digamos, valemos lo mismo. Cada una de las gotas derramadas por Cristo a nuestro favor. Ahora sí, yo tengo capacidades que a lo mejor vos no tenés, y a mí me faltan un montón que vos tenés, y que otra de mis amigas, mi vecina tiene. Entonces, aprender a vivir con eso. Yo no tengo que ser la mejor para ser valiosa. Yo soy valiosa porque soy, uh-huh. y listo. Y el conocernos las virtudes, porque a veces no las conocemos, el conocer nuestras capacidades nos hace sentir mejor con nosotras mismas, pero no hay necesidad, no hay que compararse. Eso es lo importante, no compararse. Entonces nosotros cuando ayudamos a un hijo a desarrollar su autoestima, diciéndoles cuán valiosos son por cómo son, y ayudarles a conocer sus fortalezas, sus habilidades, para que las desarrollen, y sus debilidades para que las fortalezcan, va a ir, como decís vos, por el mundo con seguridad, va a tener tropezones, pero va a poder levantarse, no va a ser víctima de la manipulación fácilmente, uh-huh. Se va a encontrar con alguien que lo mire por arriba del hombro y sinceramente no le va a molestar, pero no le va a afectar, claro. Porque conoce cuál es su valor. Claro. Eso es lo que tenemos que proponernos como papás. Y aparte el ejemplo, ¿no? Sin duda. Otro tema. Yanina, como siempre, muchas gracias. Nos reencontramos en un próximo programa, ¿te parece? Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Bendiciones. Te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro.
te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Muy bien, así pasaba entonces la entrevista con Janina Cosime y qué interesante lo que estábamos escuchando con respecto a otros, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Hay una reflexión que queremos compartir con ustedes del libro Sabiduría para el Camino, uh-huh, que se titula Elogiando la valía personal. Dice Proverbios 10, 11 y 13, manantial de vida es la boca del justo, en los labios del prudente se halla sabiduría. Cuando le agradecemos a alguien que completa una tarea, expresamos nuestro aprecio, pero cuando reconocemos y expresamos nuestra gratitud por lo que otros son, en carácter, en motivo, de corazón, los afirmamos en forma personal. Una marca de madurez es la capacidad de afirmar y no solo apreciar. Cuán fácil es ver a las personas, especialmente a familiares y compañeros, como los que hacen tareas, pero una mentalidad orientada a la tarea es incompleta. Por importante que es el aprecio por un trabajo bien hecho, eso también es incompleto. Las personas no son herramientas humanas designadas para realizar un conjunto de tareas, sino seres humanos con almas, con sentimientos. Cuán esencial es reconocer y afirmar las cualidades ocultas, escondidas, que hacen del individuo una persona de valía y dignidad. Ese es el consejo de nuestra reflexión del día de hoy. Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo. Si te parece, compartimos las vías de comunicación. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp 00 598 99 000 540. Reitero, 00 598 99 000 540. En Instagram nos buscan en la cuenta @entreamigasllamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.